Hola, hola, buenos días a las personas que se van conectando en este espacio. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre el miedo a dormir en los niños. Recuerden que este mes de octubre estamos hablando todos los lunes a las 10 de la mañana sobre los miedos en la infancia. Y hoy vamos a empezar a hablar entonces de el miedo a dormir solos. No sé si alguna de las personas que están por este espacio están viviendo en este momento eso. En varios de los live, varias mamás me han preguntado sobre este tema, tienen dudas si está bien o está mal que sus niños duerman con ellas a ciertas edades. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Hola, Xiomi, bienvenida a este espacio. Bueno, Xiomi, perfecto. Entonces, aquí te voy a guiar un poco. Hola, buenos días, Natacha, bienvenida a este espacio. Vamos a empezar entonces, si es primera vez que tú estás por aquí, me presento, mucho gusto, yo soy Julie Ibarwen, soy psicóloga infantil. Hola Laura, ¿cómo vas? Buenos días Sara, yo soy psicóloga infantil, ya trabajando aproximadamente 8 años con la infancia, hace 3 años como psicóloga. Sí, claro, Xiomi. Preciso voy a mencionar varias cositas de esas. Voy a mostrar ejemplos y voy a decir entonces cómo acompañarlos, claves para empezar a acompañarlos en este proceso. Si tú quieres que tu hijo ya empiece a dormir solo, no sé, para ti de pronto ya es incómodo que esté durmiendo contigo y demás, eso es decisión de cada familia, pero entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso y como decía Xiomi, que a cierta hora el niño o la niña ya se quiere pasar a su cama. Entonces eso no le pasa solo a ella, le pasa a muchas mamás, no están sola en esto. Y ese es uno de los miedos más frecuentes en la infancia. Cuando hablamos de los miedos universales, este es uno de los miedos más frecuentes, en la infancia, y no es que sea capricho del niño, porque a veces pensamos es que él es caprichoso, él tiene que aprender a dormir solo, no, sino que hay una explicación profunda que hoy te voy a compartir, ¿sí? Hoy quiero contarte qué pasa en el cerebro de tu niño que hace que sienta ese miedo a dormir solo, ¿sí? Cómo tú puedes acompañarlo de una manera asertiva, respetuosa, cuidando su mundo emocional, que logre dormir tranquilo, seguro y en paz. Entonces hay 3 aspectos muy importantes, vamos a ir mirando uno a uno. ¿Por qué aparece el miedo a dormir solos? Recuerden ustedes, me gustaría que se devolvieran a su infancia y recordaran cuando ustedes eran niños y les daba miedo dormir solos. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí me daba miedo dormir sola, pero lo bueno es que yo tengo a mi hermano que me lleva 11 meses y entonces dormíamos los dos en la misma habitación y dormíamos en un camarote. Hola Maleja, buenos días. Y desde los 2 años y medio duerme en una habitación. Súper bien, Maleja. Todos los procesos no son iguales en los niños. Tiene que ver también por temperamento. Pero de temperamento no voy a hablar hoy específicamente, sino sobre por qué generalmente a los niños les da miedo dormir solos. Entonces yo tenía a mi hermano que me hacía compañía, ¿cierto? Y dormíamos en un camarote en el mismo cuarto. Entonces cuando a mí me daba miedo, yo le decía que se bajara a dormir conmigo. Y cuando a él le daba miedo, me llamaba para él bajarse a dormir conmigo. Entonces esa fue una parte positiva porque nos hacíamos compañía juntamente y pudimos como sobrevivir o sobrellevar esa etapa de los miedos, específicamente a dormir solos porque nos hacíamos compañía. Mi hija tiene 8 años y no quiere dormir sola, sí. De eso vamos a estar hablando. Entonces, el miedo a dormir solos es uno de los miedos más comunes, como les mencionaba, en la infancia, especialmente entre los 2 y los 7 años. No quiere decir que, entonces hay algo mal en mi niña porque ya tiene 8 o 9 años. No, ese miedo es especialmente entre esas edades, sin embargo puede pasar también entre los 8 y los 9 porque esto tiene que ver con qué tan seguro se siente el niño a nivel emocional. Y de eso vamos a ir hablando, ¿cierto? Que tanto ha sido la conexión entre mamá, papá y ese niño también influye.
Y aunque muchos padres lo viven como una batalla nocturna, ¿cierto? Porque a medianoche el niño empieza a gritar, empieza a llorar, se cambia para la cama. En realidad es un proceso profundamente humano y natural. Es normal que tu hijo entre los 2, 7 años aproximadamente, si tiene 8, 9, también, como les decía, eso depende también de otros factores, sienta miedo a dormir solo. Para entenderlo, vamos a verlo desde 3 niveles. Y el primer nivel es neurobiológico. Según las neurociencias, hola Cale, según las neurociencias, ¿por qué el niño tiene miedo a dormir solo? Vamos a verlo desde lo emocional. ¿Qué pasa que se genera este miedo? Y vamos a verlo también desde lo evolutivo. ¿Listo? Entonces, a ver qué dice Maleja, que por aquí le dijeron buena táctica. Dice, yo adopté hábitos con ella, leímos un cuento después de su baño, masajito relajante, oración junta. Súper bien, Maleja, esa es como la rutina de la noche. Entonces de eso también voy a hablar en las estrategias. Pero esas son unas buenas estrategias, pero lo abordaste muy bien entonces. Dice Paola, mi hijo tiene 7 años, duerme conmigo, le da miedo a la oscuridad. Claro, es normal. Es propio del desarrollo de esas edades. Mi hija tiene 3 años y siempre llora, grita en las noches así duerma con ella o no. Eso tiene que ver de qué tan segura se siente tu niña. Y vamos a mirarlo entonces para que empecemos a entender un poquito más. ¿Listo? Ya leyendo aquí varios comentarios. Gracias por comentar. Dice... Sí, Bella, lo que se hace es que en su cuarto sea su lugar seguro, que se sienta acogida. Así es, Maleja, usted se me está adelantando y me le está dando la información a las personas que yo les voy a dar ahora. Pero sí, tienes toda la razón, así es. Mi hija tiene 4 años y no tolera estar a oscuras. Es totalmente esperado en estas edades, ¿sí? Entonces, vamos a ir entendiendo, tranquila, molestando, Maleja. Vamos a ir entonces entrando en materia. Desde el cerebro infantil, ¿sí? Desde las neurociencias o neurobiología del miedo. ¿Qué pasa cuando un niño tiene miedo a dormir solo? Su cerebro entra en modo alerta. Se activa una parte de su cerebro que se llama amígdala, que es como esa parte que percibe el peligro en el ambiente, y en el niño esta parte está muy sensible, el niño siente demasiado. Entonces la amígdala cerebral, que es la estructura encargada de detectar la amenaza, la amígdala cerebral se encuentra como por esta parte del cerebro, ¿cierto? Que es el centro de las emociones. Es esa partecita que se encarga de detectar la amenaza en el ambiente. O sea, nuestro cerebro es tan perfecto que hay algo que se llama amígdala cerebral, que busca protegernos de las amenazas del ambiente. ¿Ustedes se imaginan que nuestro cerebro no tuviera esta partecita? No podríamos protegernos entonces. Entonces, esta parte nos ayuda para detectar si hay una amenaza, si hay un peligro en el ambiente, para que nosotros nos podamos proteger. Y como les decía, en los niños está muchísimo más activa porque su cerebro está inmaduro, ¿cierto? Entonces, en estas edades los niños todavía no diferencian entre el peligro real y el peligro imaginario. Ese es otro punto importante. Por eso los niños piensan, por ejemplo, si ven una sombra o que debajo de la cama hay algo o que en el closet hay algo, porque es un miedo imaginario, pero su cerebro en esa edad todavía no percibe entre el miedo real y el miedo imaginario. Entonces, esto también influye mucho. Por eso un ruido que el niño escuche, por más mínimo que sea, una sombra que el niño vea, o la oscuridad, puede interpretarse como algo amenazante, ¿sí? Entonces, una sombra, un ruido, la oscuridad, su cerebro, que está en desarrollo, lo percibe como algo amenazante, ¿sí? Y cuando su cerebro percibe algo amenazante, pues se activa la amígdala cerebral y el niño entra en modo alerta. Es decir, no está tranquilo, no está relajado, y ustedes saben que para poder dormir tenemos que entrar
en un estado de calma, de relajamiento, ¿sí? Entonces, claro, está en modo alerta, algo me va a pasar, tengo que protegerme. ¿Qué hago entonces? Voy donde mi figura protectora, que es mamá o papá. ¿Cómo podemos acostumbrar a un niño a dormir solo? Esto lo voy a ir explicando paso a paso. Para controlar el sueño a un adolescente de 13 años, ¿qué le puedo dar? No se trata de darle algo, pastas o demás, sino que tiene que ver con varios factores. ¿Qué tanto está viendo pantallas? ¿Qué está pasando en el entorno familiar? ¿Cómo está la conexión entre papá y mamá? Con el niño o con el adolescente. Entonces, teniendo claro estos puntos, ¿cierto? El cerebro del niño está en desarrollo. La amígdala cerebral percibe la oscuridad, la sombra, los sonidos como amenazantes porque el cerebro del niño no sabe diferenciar entre los miedos reales y los miedos imaginarios, ¿cierto? Entonces, la zona prefrontal, que se toma aproximadamente hasta los 25, 30 años en madurar, que ya les he mencionado, pues todavía está en construcción, ¿sí? Y resulta que por eso el niño primero siente y luego razona, ¿sí? Él siente un miedo, inmediatamente actúa, porque los niños son compulsivos, los niños no tienen control de impulsos, el niño no dice, ay, no, eso es mi imaginación, no está pasando nada malo en realidad. No, el niño todavía no hace este proceso porque su corteza prefrontal, que es su cerebro pensante, donde razona, está en construcción. Y lo que más activo está en un niño es su parte primitiva y su parte emocional. Entonces, su parte emocional siente la emoción intensamente, su parte primitiva lo lleva a actuar. ¿Qué hace el niño en ese momento? Llorar, llamar a mamá, llamar a papá o correr al cuarto de mamá y papá, ¿sí? Entonces, si tú apagas la luz y sale del cuarto, si tú como mamá, papá, apagas la luz y sale del cuarto, el cerebro del niño, ¿qué va a pensar? Él va a pensar, no estoy seguro aquí, ¿cierto? Quisiéramos que el niño pensara, estoy seguro aquí, mamá está en la otra habitación, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros a veces les explicamos. Está seguro, mamá está en la habitación, pero el cerebro del niño todavía no hace ese proceso. Su cerebro inmediatamente, en medio de esa oscuridad, dice, estoy solo, algo me podría pasar, no tengo quien me proteja, ¿sí? Entonces, quiero que entendamos desde ese punto para que nos demos cuenta de que el niño no es que quiera molestar, sino de todo lo que pasa en su cerebro, ¿sí? Tiene que ver con neurociencia, ¿listo? Entonces, al niño sentir esto de estoy solo, estoy inseguro, no tengo quien me proteja en este espacio, se activa el sistema de alarma que ya les había mencionado, que es la amígdala. ¿Y esto qué hace? Dispara síntomas corporales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Empieza la taquicardia, necesidad de buscar al adulto o el llanto como señal de auxilio. Y yo creo que muchos se identifican aquí, ¿cierto? El niño llega al cuarto con el corazón acelerado, el niño empieza a llorar, pero es pidiendo auxilio porque ese lugar de soledad donde no hay nadie acompañándolo, para su cerebro es peligro, ¿listo? Entonces el niño no lo hace por manipular ni por llamar la atención, porque a veces decimos, no, es que él quiere manipular, él quiere molestar, él quiere llamar la atención. No, en realidad él está buscando reconectar con la seguridad, ¿sí? Esa seguridad que regula su sistema nervioso, ¿sí? Porque si el niño no se siente seguro, su sistema nervioso va a estar desregulado y por ende no va a poder entrar en calma y poder conciliar el sueño. ¿Sí me hago entender hasta este punto? Porque vamos a ver la parte emocional entonces. Excelente labor y muy noble. Ok, con todo gusto. Inca. Sí, claro, es importante compartirles este contenido para que podamos entender un poco a nuestros niños, ¿cierto? Y podamos saber cómo acompañarlos de una manera asertiva. ¿Qué puedo hacer con un niño de 9 años que tiene obsesión por el fútbol y hasta no duerme bien?
por hablar. Esto pasa en los niños cuando les gusta algo, cuando están aprendiendo habilidades nuevas, ¿cierto? Pero hay que hacer entonces, ella se llama Marley, un buen ritual de la noche, que esto lo voy a ir mencionando ahora. Todo lo que voy a mencionar en las herramientas, tú lo puedes aplicar y le vas a ayudar también al niño con eso. Claro, el niño su cerebro sigue trabajando y por eso se le dificulta conciliar el sueño. Pero entonces si hacemos una buena rutina de acompañamiento, vamos a ayudar a que el sistema nervioso del niño entre en un estado de relajamiento. Listo, entonces el punto 1 era, o la razón era, desde las neurociencias del desarrollo, ¿cierto? El por qué el miedo. Ahora vamos a ver desde la emoción y del apego. Recuerden que estos días, estoy realizando un club de lectura de martes a jueves a las 8 de la noche de apego seguro, ¿sí? Que incluso por aquí tengo el libro, que es este que estamos leyendo en el club de lectura. Entonces, segunda razón del miedo a dormir solo tiene que ver con la emoción y el apego, ¿sí? Porque para dormir solo el cuerpo necesita bajar la guardia, que era lo que también mencionaba ahora, relajarse y soltar el control. Y solo eso ocurre cuando el niño se siente completamente seguro. Solo el niño puede dormir tranquilo, relajado, cuando se siente completamente seguro. De lo contrario, es muy complejo, ¿sí? Y en términos de apego, dormir es un momento de separación, porque me separo de mi figura primaria o de mis figuras primarias. Él está en su cuarto y el papá y mamá están en otro cuarto, es decir, hay una separación. Y si el vínculo aún no le brinda suficiente sensación de seguridad, el niño vivirá ese momento como una pequeña pérdida temporal, ¿sí? Si tú como mamá, como papá, no has fortalecido el vínculo a lo largo del día con tu hijo, esa separación tu niño la va a vivir como una pequeña pérdida, ¿sí? Por eso cuando yo trabajaba con una mamá acompañándola en este proceso, en mis asesorías online hicimos también actividades de conexión, de fortalecer el vínculo, de rituales amorosos en el transcurso del día para que en la noche la niña ya se sintiera más tranquila, lo suficientemente segura y pudiera separarse de mamá en ese tiempo que es toda la noche, ¿cierto? Leímos un cuento, bueno, ella leyó el cuento con su hija que se llama Hilo Invisible, no sé si ustedes lo han escuchado, que en sí le enseña a los niños que así se separen de mamá o papá, bien sea en el cuarto, bien sea que mamá vaya a trabajar, bien sea que se tenga que separar, ¿cierto? El niño entienda que hay un hilo invisible que lo tiene aún conectado a mamá. Entonces, eso puede ser un ejercicio, leer cuentos sobre eso, sobre el vínculo entre mamá e hijos, perdón. Y por eso muchos niños te piden que te quedes un ratico más. ¿Por qué? Porque no ha habido de pronto el suficiente tiempo para conectar con mamá y papá, para fortalecer ese vínculo y sentirse seguro. Entonces piden, mamá, quédate un poquito más, o dicen, tengo miedo, quédate conmigo más tiempo, o por ejemplo dicen, leamos otro cuento, ¿sí? Todo esto como para poder alargar ese tiempo de compañía con esa figura de apego que es mamá o papá, o te buscan en las noches cuando se despiertan, que este también es muy común, ¿sí? Y no lo hacen porque ellos no sepan dormir solos o no quieran dormir solos, sino porque aún no logran sentirse seguros estando solos, ¿sí? Todavía no han podido sentirse seguros estando solos. El sueño independiente no se enseña con órdenes o castigos. No sé si alguna persona lo vivió, que cuando era niño y se levantaba a buscar a la mamá o al papá, lo devolvían con un grito, lo devolvían con un correazo, o era una lucha de poder para que se quedara durmiendo y ahí había castigo físico y demás porque se tenía que quedar durmiendo solo. Así no se trabaja esto, ¿sí? Así nos enseña este sueño independiente, ¿sí? No es la manera adecuada.
Porque cuando uno le grita a un niño, le pega, lo rechaza, está activando más esa segregación del cortisol, que es la hormona del estrés. Y un cerebro estresado pues no puede llegar a la calma y poder conciliar el sueño, ¿sí? Entonces se hace un acompañamiento constante. Por ejemplo, cuando el niño siente mi mamá está, aunque no está al lado mío, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace un acompañamiento constante, el niño va interiorizando esto, ¿ok? Mamá está conmigo aunque no está al lado mío, porque ahí también tiene que ver lo de ansiedad por separación, aunque esto más que todo en la edad de los 2 años y medio, la ansiedad de separación, es decir, si yo cojo este objeto y me lo pongo acá atrás, tú y yo sabemos que yo tengo el objeto acá atrás, pero para el niño ese objeto dejó de existir. Eso tiene que ver con ansiedad de separación, pero eso se da a los 2 años y medio, ya de 3 en adelante ya tienen ellos más claro esto. Entonces, todos los niños no son iguales. Aquí una mamá comenta, desde los 2 años empezó a dormir sola. Puede que ella fortaleció mucho el vínculo con ella, le hizo un acompañamiento, hizo el trabajo asertivamente y el cerebro de la niña rápidamente percibió que eso era seguro, que mamá estaba en otra habitación y que ella iba a estar bien en ese espacio. Pero no todos los niños lo perciben igual, no todos los padres lo trabajan de la misma manera, no todos los papás fortalecen ese vínculo y esa conexión con el niño, y todo eso influye en que el niño se sienta o no seguro al momento de dormir solo. Entonces, lo ideal es trabajar eso para que el cerebro del niño perciba de, ok, aquí estoy seguro, mamá está aunque no esté aquí en el cuarto, ¿sí? Su sistema nervioso empieza a internalizar la seguridad y poco a poco aprende a dormir solo, ¿sí? Entonces, ese punto es importante, revisar todo eso. Cuando me dicen mi niño no quiere dormir solo, muchas veces, ¿qué pasa? Casi no comparten o no comparten nada con sus figuras de apego. Entonces, en la noche simplemente, al menos en ese tiempo de dormir, quieren estar con su figura de apego. Entonces, eso también es importante revisarlo, ¿sí? No quiere decir, bueno, entonces, ¿qué hago? Me salgo de trabajar, no sé qué. No tiene que ser así, porque siempre los papás me salen con estas. Y yo le digo, no es necesario llegar a ese extremo. Entonces, ahora les voy a dar las herramientas. Pero primero, miremos el tercer punto, que es desde la historia evolutiva. ¿Por qué los niños sienten miedo a dormir solos? Ya desde la historia evolutiva. Ya lo vimos desde las neurociencias, ¿cierto? ¿Qué pasa en su cerebro? Se activa la amígdala y demás, percibe el ambiente como amenaza. Ya lo vimos desde la emoción y el apego, ¿cierto? El niño siente que se separa de esa figura primaria. Vamos a verlo desde la historia evolutiva, y aquí ustedes iban a decir como que, ¿sí? Para que vamos entendiendo. Entonces, esto tiene que ver con la biología ancestral del miedo. Este punto es fundamental, ¿sí? Y es muy revelador también, porque durante miles de años nuestros antepasados no dormían solos. Ellos siempre mantenían en tribu, mantenían juntos, porque estar solo representaba peligro o amenaza, ¿cierto? Por ejemplo, de ser atacado por un animal, de quedarse fuera del grupo, de exponerse al frío, a la oscuridad. Y estar en compañía, entonces, en este tiempo, era sinónimo de seguridad, ¿sí? Quedarse solo, en cambio, era un peligro real. Y entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué tiene que ver todo eso que vivieron las tribus, los antepasados actualmente? Tiene mucho que ver, porque el cerebro humano evolucionó con la idea de que la soledad es amenazante, ¿sí? Y ahí podemos entender un poco de porque hay personas que no pueden estar solas. Ya hablando de la adultez, aquí voy a hacer como el paréntesis. Ya hablando de la adultez, hay personas que no pueden estar solas, ¿sí? Se les dificulta la soledad, pero esto tiene que ver todo con esas memorias ancestrales, ¿sí? Que anteriormente la soledad para ellos en esas tribus significaba amenaza. Entonces nuestro cerebro evolucionó con la idea de que la soledad es amenazante, ¿sí? Y aunque hoy vivimos en casas seguras, porque no vivimos
en los lugares que ellos vivían, en la selva, donde habían animales y todo esto, esa memoria ancestral sigue inscrita en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Es decir, en nuestro cerebro. Por eso cuando el niño está en su habitación con la luz apagada y la casa en silencio, su cerebro primitivo, que es este, puede interpretar, estoy solo, algo puede pasarme, ¿sí? Tiene todo que ver, entonces, con esa parte ancestral. Y el mismo sistema de supervivencia que ayudó a nuestra especie a protegerse durante miles de años es el que quiere proteger hoy a tu hijo, ¿sí? Pero como les decía inicialmente, el niño todavía no sabe diferenciar entre ese miedo real y ese miedo imaginario. Su cerebro simplemente lo quiere proteger, ¿ok? Entonces cuando el niño te busca en la noche o se resiste a dormir solo, no está actuando con rebeldía, como a veces lo pensamos. Está obedeciendo a su biología, ¿sí? Entonces, esos son los 3 puntos, ¿sí? Cuando un niño no quiere dormir solo, su cuerpo no está exagerando, ¿sí? Porque a veces decimos, ay, qué exagerado, no sé qué. Nosotros los adultos lo decimos porque ya no, nuestro cerebro ya está desarrollado, pero el del niño no, ¿sí? Su cerebro solo está cumpliendo con su función de mantenerlo a salvo, ¿ok? Y lo que necesita no es que forcemos a separarse, porque a veces hay hogares donde es muy complejo esto y mandan el niño y bueno, todo lo que les comenté ahora. Y el niño se tiene que quedar sí o sí, y así llore y demás. Y muchas veces pasa de que sí, el niño no tiene más opción, se queda en llanto, acostado solo, y llega un momento donde se duerme. Y a veces el adulto dice, si ve que él se podía dormir solo, eso es puro cuento, gadejo, ganas de molestar. Y en realidad no es así. Ese niño estuvo llorando gran parte de la noche por todo lo que ya les comenté. Y su cerebro, ¿qué hacía? Segregar cortisol, ¿cierto? Que es una hormona tóxica. Y el niño se durmió no porque dejó de sentir miedo, sino porque su cerebro, su sistema nervioso colapsó. Ya no podía más de tanta hormona tóxica que estaba segregando. Pero no porque se haya dormido seguro. Y luego las consecuencias a largo plazo de todo ese cortisol que segrega su cerebro, pues es bastante compleja, ¿no? Porque afecta las conexiones neuronales, por ende el desarrollo del cerebro, ¿sí? Entonces, por si les ha pasado, una vez se escucha eso, no, él se pone a llorar allá, yo lo dejo y él llega a un punto en el que se duerme. Sí, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos no es que los forcemos a separarse, sino que los acompañemos a sentirse seguros hasta que ellos poco a poco, ¿cierto? O paso a paso, su sistema nervioso aprenda que también puede estar tranquilo cuando está solo. Y esto se hace con una serie de acompañamientos, no así porque sí. El miedo a dormir solo no se resuelve apagando la luz, se resuelve encendiendo la conexión, que yo hablo tanto de eso, la conexión entre padres y ese niño, ¿sí? Entonces, en conclusión de estos 3 puntos, el miedo a dormir solo es una respuesta normal y esperable del cerebro humano. Tiene raíces neurobiológicas, que es sobre la amígdala cerebral que yo les mencioné ahora, que es ese sistema de alerta cuando percibe amenaza en el ambiente. Tiene raíces en la parte emocional, que tiene que ver con el apego, y tiene raíces en la parte evolutiva, ¿sí? Que es el instinto de supervivencia tribal. ¿Listo? Voy a mencionar algunos ejemplos de personas que he acompañado, entonces traje aquí 3 ejemplos para que ustedes de pronto se vayan identificando y vayan diciendo, eso pasa con mi hija, tal cual me pasa a mí, en fin. Pero antes voy a ir leyendo algunas preguntitas. Para seguir con... Recuerden que voy a decir, hola Lizeth, bienvenida. Voy a decir unos ejemplos, luego vamos a pasar a las herramientas para que ustedes sepan cómo acompañar a sus niños. A ver, listo, desde aquí.
Ay, no, se me subió. Listo. Hola, espero estés muy bien. A Rochelle, igualmente. Mi niña de 3 años y medio dice que soy mala mamá porque la reprendo y me dice que se va a ir a vivir. Esto tiene que ver con, bueno, aunque tiene 3 años, pero más o menos a los 4 o 5 años ya las pataletas cambian de forma, ya no es tirándose al piso, arqueando el cuerpo y demás, sino con palabras como estas: me voy a ir, mala mamá, te odio, no quiero estar aquí, ¿cierto? Pero en realidad no es que lo estén pensando, pero de ese tema no estamos hablando hoy, sino que igual te doy respuesta a esa pregunta. Hace poco nació mi hija y desde entonces mi hijo de 2 años se despierta atacado, llorando en la madrugada. Además de todo lo que ya mencioné, hay algo también importante aquí y es ese cambio para tu niño, que es la llegada de su hermana menor, ¿sí? Entonces esa carga de ya no tengo a mis figuras de apego lo suficientemente para mí porque ya llega alguien. Entonces su cerebro también lo percibe como amenaza porque piensa que le va a quitar ese cariño, ese amor y esa conexión de esas personas que lo protegen. Yo quiero que ustedes me entiendan que esto lo he venido mencionando en varios live, que para el niño o para su cerebro, esa persona de apego, sea mamá y papá, el cerebro hace una jerarquización, que ya lo he mencionado, según las personas que suplen o acompañan sus momentos de estrés. Puede ser hambre, puede ser sueño, miedo, una caída, una emoción. Su cerebro va haciendo una jerarquización y la persona que más acompaña esos momentos es la figura primaria. Luego viene la figura secundaria hasta la figura terciaria, ¿sí? Entonces, para el cerebro del niño, porque yo quiero que lo veamos así, no es el niño, es su sistema nervioso. Es muy importante sentirse seguro, protegido y contenido por mamá o papá o esa figura primaria, porque eso representa supervivencia, porque él no puede en este mundo sin esa persona, en estas edades, ¿sí? Incluso en la adolescencia. Él necesita de esa persona para sentirse seguro en este mundo. Entonces, el hecho de que llegue una hermana menor es amenazante, porque entonces ya no voy a tener a esa figura primaria que es la que me protege, porque sin esta protección no puedo sobrevivir, no la voy a tener de la misma manera, ¿sí? Porque ya la niña pequeña requiere más atención. Y esto es porque así es la dinámica, la bebé requiere más atención, pero el cerebro del niño no tiene esto muy claro, sino de me van a quitar mi figura primaria, la fuente de protección, entonces ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Sí? Eso es lo que pasa también con todo lo que mencioné del sueño. Esa persona que me genera protección ya no va a estar conmigo en este espacio, o sea, en el cuarto. Mi hijo tiene 10 años y le dejo la lámpara encendida y aún así llama y llora. Sí, es que no se trata solo de la lámpara. Recordemos lo que les dije ahora, tiene que ver también con la conexión y con que el niño se sienta seguro. Entonces, ahora eso es una partecita ya como elementos externos, pero el niño primeramente se tiene que sentir seguro internamente. Pero sí, lo de la lámpara también es importante porque yo también lo recomiendo. Soy adulto y nunca he podido dormir sola, imagínate. Sí, he escuchado a varios adultos que dicen esto, pero esto ya tiene que ver con cosas que vivieron en la infancia, ¿sí? Posiblemente los obligaron a dormir solos, vivieron cosas que marcaron y se quedaron en su memoria emocional, entonces influyen también en la adultez. Yo creo que mi hijo tiene apego, tiene razón. Acuérdense que el apego no es malo, hay un apego que se llama el apego seguro. Si quieres seguir aprendiendo sobre el apego seguro, lo voy a estar compartiendo de martes a jueves a las 8 p.m. Porque cuando hablamos de apego tenemos la idea de que está mal. No, hay un apego seguro, que eso es totalmente natural porque tú eres esa figura importante que protege a ese niño. ¿Cuál sería una edad adecuada para dormir en otra habitación? Yo no les puedo decir una edad adecuada porque eso ya lo decide cada familia. Cada familia toma la decisión de cuándo empezar este proceso con sus hijos. Pero sí les digo que, como les dije al inicio,
este miedo a dormir solo es generalmente entre los 2 y los 7 años, generalmente. Pero hay niños que a los 8, a los 9 también lo sienten porque no se ha trabajado el desarrollo de esa seguridad interna con sus figuras primarias. Pero ya cada quien decide, ¿sí? Por ejemplo, aquí una mamá que dijo que desde los 2 años la niña aprendió a dormir solo. Ella hizo su trabajo acompañándola por medio de una buena rutina de sueño y demás, le transmitió esa seguridad y la niña ya logró hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Ahora les voy a dar las herramientas. Mi bebé le da miedo dormir solita y me da pesar y termino durmiendo con ella. Sí, claro, eso pasa. Pero entonces si quieres que ella empiece a dormir sola, hay que hacer el proceso y ahora les voy a dar algunas recomendaciones. Bueno, por aquí está Maleja, dice, la base que era la que estaba poniendo de ejemplo. La base primordial es el vínculo, porque como papás somos quienes reforzamos esa seguridad en ellos. Total, esa es la base, ¿sí? Eso no es así por así, sino que eso tiene que ver con un trabajo también interno. Mi hijo por estar con la mano en el seno no duerme solo. Es que la mano en el seno a tu hijo le transmite seguridad y le ayuda a regular su sistema nervioso. Entonces hay niños que así se duermen, ¿cierto? Pero no sé qué edad tenga. Hace poco nació, bueno, este ya lo leí. Si el papá y mamá se separan, eso afecta el aprendizaje del niño, mi hija puede perder el año. Claro, claro que lo puede afectar. Recuerden que la base primordial es lo emocional. Entonces, si papá y mamá se separaron, otro de los miedos universales de los niños es la separación de papá y mamá. Entonces, si papá y mamá se separaron, no se hizo el proceso de acompañamiento y de sostén emocional y de que la niña transitara ese duelo, claro que le puede afectar en otras áreas de su vida. Si la parte emocional no está bien, todas las demás áreas de la vida de una persona se van a ver afectadas. Si mi niño duerme con lámpara, porque yo siempre tuve miedo a la oscuridad. Ok, está bien. Hace poco, bueno, este ya lo leí. Ahora estamos en ese proceso de dejar la lámpara. Listo, si les está yendo bien, lo pueden seguir trabajando. Pero recuerda entonces, Tatiana Gil, que siempre lo más importante es el vínculo y la conexión con tu niño. Y pues ahora les voy a explicar un poquito más de eso. Listo, familias. Entonces les voy a leer algunos ejemplos. Primero, una niña de 4 años, pues no voy a decir nombres, pero una niña de 4 años, hay una niña de 4 años, eso me decía una mamá, que le pedía cada noche otro cuento a mamá. Entonces ya era la hora de dormir, hicieron el ritual, ¿cierto? Leían un cuento y ella decía, mamá, otro cuento, ¿sí? Otro cuento. Otro vaso de agua, que además los niños no líquido, 1 hora antes, si no estoy confundida. 1 hora antes líquido, porque si no eso va a afectar el sueño, ¿no? Se va a levantar a medianoche al baño. Y pues también pedía que mamá se quedara, ¿sí? Decía mamá un ratico más. ¿Qué estaba pasando en el cerebro de ella que le expliqué yo a la mamá? Su cerebro estaba buscando prolongar ese contacto emocional antes de entrar en un estado de conexión, o sea, el sueño. El sueño es un estado, por decirlo así, de desconexión consciente. Entonces la niña pedía más cuento, quédate un ratico más, quiero más agua para prolongar esa conexión con mamá, ¿sí? Otro caso es un niño de 6 años, él se duerme solo, ¿sí? Él se dormía solo, ahí no había tanto inconveniente, pero resulta que a medianoche llegaba a la cama de sus papás. Y esa fase del sueño ligero, en esa fase del sueño ligero, su cerebro detecta la soledad como amenaza o como alerta que les decía ahora y busca seguridad física en el adulto. Y eso también tiene que ver con el niño, con el temperamento, con su perfil sensorial. Entonces, muchos niños se sienten seguros sintiendo el contacto físico. Y eso era lo que pasaba con este niño. Y un tercer ejemplo era una niña de 3 años que empezó a tener miedo y luego de ver empezó a tener miedo luego de ver una película de monstruos, que eso también es importante y lo vamos a tocar ahora en las herramientas. El contenido que tu hijo está viendo en el día, esto también influye. Recuerden que su cerebro no sabe diferenciar entre el miedo real o imaginario.
Y entonces su imaginación, como no distingue la ficción de la realidad, su mente reconstruye esas imágenes en medio de esa oscuridad. Y por eso se le dificulta dormir solo. Incluso no solo que la niña esté viendo directamente, sino que esté, por ejemplo, jugando y alguien esté viendo la película de miedo, o no solo una película de miedo, una noticia aterradora o cosas por el estilo. Todo esto va afectando y va haciendo de que esa imagen vuelva en el cerebro del niño a esas horas de la noche y que se le dificulte entonces dormir solo, ¿sí? Es decir, detrás de cada miedo nocturno hay una necesidad de conexión y seguridad. Este es el punto. Detrás de cada miedo nocturno de tu hijo, de tu hija, hay una necesidad de conexión y seguridad. Es decir, si tú has conectado lo suficientemente con tu niño, le has transmitido la seguridad que necesita, créeme que este proceso va a ser mucho más sencillo o más llevadero, tanto para tu hijo como para ti. El objetivo no es quitarle el miedo, porque no se trata de quitarle, yo no le quito ninguna emoción a mi niño, sino de ayudarle a sentirse protegido y seguro, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a entrar a mirar las estrategias prácticas que les voy a compartir. Mi niña siempre durmió en cuartos separados, pero siempre con lámpara. Ah, bueno, yo ya lo leí. Mi hijo tiene 3 años y no sé cómo empezar a ayudarlo para que duerma solo. Ya les voy a dar las herramientas. Gracias a los que le están dando corazoncitos al live. El mío tiene 5, apenas estoy tratando de que se desprenda de mí al dormir. No tanto que se desprenda. Haz el trabajo de transmitir, de conectar mucho con tu hijo y de transmitirle seguridad y él solito se puede ir soltando, ¿sí? Nueva seguidora, quiero hacer las cosas bien con mi hija. Súper bienvenida, Juliet, se llama igual que yo, pero mi Juliet es sin la TH. Mi hijo tiene 8 años y se pasa para nuestro cuarto. Sí, ya les voy a contar cómo trabajarlo. El mío tiene 5, apenas estoy tratando de que... Ah, bueno, este ya lo leí. Mi hijo le estoy enseñando en la misma habitación, en otra cama, le da miedo o en otra habitación. Sí, claro, es que recuerden lo que les digo, mujer valiente. Es esperado que le dé miedo otra habitación porque eso significa separarse de sus figuras primarias. Lo ideal es es adecuar el cuarto del niño y empezar a hacerle el acompañamiento, que ahora lo vamos a ver. Hace poco, este ya lo leí, es que hay varios que se repiten. Hola, no soy niña, pero aún no puedo dormir sola y con la luz apagada. Sí, Vanessa, como les decía, eso posiblemente tiene que ver con algunas experiencias que viviste en tu infancia, entonces eso se queda en tu memoria emocional. Hace poco, esto ya lo leí, que hay varios que... Bueno, vamos a empezar con todo gusto, Stephanie. Ahora sí, las herramientas, que sé que es el punto que más les interesa, o las estrategias. Primera estrategia, rutinas predecibles. Entonces, siempre la rutina de la noche, que sea predecible. Entonces, si tú bañas a tu niño en la noche, el baño, por ejemplo, la pijama, el cuento, el abrazo, a dormir. Otras dicen yo le hago un masaje y está bien. ¿Qué quiere decir predecible? Que esto lo haga todos los días en la medida de lo posible, o al menos entre semana, porque yo sé que el fin de semana cambia un poco la dinámica, pero al menos que todas las semanas siempre hagas esta rutina. Se baña, la pijama, el cuento, el abrazo, a dormir, la oración, dicen otras personas, el masaje y a dormir. Pero que esta rutina que tú implementes para el sueño de tu niño sea todos los días, constantemente. ¿Por qué? Porque las rutinas anticipan al cerebro de que todo va a estar bien. Por eso es importante. Pero si un día hacemos la rutina, otro día no, un día hago esto, ese día hago lo otro, el cerebro del niño nunca sabe qué esperar y no va a saber si eso que viene después, que es dormir, va a ser seguro o no.
Pero si yo hago siempre lo mismo, eso le da un mensaje al niño de esto está bien o esto es seguro, ¿sí? Y muy importante, familias, evitar pantallas al menos 1 hora antes de dormir. Recuerden que a la medida de lo posible, 0 pantallas hasta los 6 años. Evitar pantallas 1 hora antes de dormir, porque ¿qué pasa con las pantallas? La luz que emite las pantallas afecta la producción de la melatonina, que es la hormona del sueño, porque esto parecerá que engañará al cerebro, haciéndole creer, esa luz, haciéndole creer que es de día, ¿ok? Por eso no se recomienda mucho luz en el cuarto, sí, una luz blanca o una luz tenue que no afecte la producción de melatonina, sí, pero de pronto no que dormir con el bombillo prendido o cosas así, en realidad es más complejo para que el niño se duerma, ¿sí? Porque la luz le hace creer al cerebro que está de día, entonces no produce esa hormona para que el niño pueda dormirse. Por eso sí le van a poner una lámpara que sea una luz muy tenue para que no afecte tanto en esa producción de la melatonina, ¿sí? Evitar pantallas 1 hora antes. Un objeto de transición puede ser un peluche, una manta, un pañuelo de mamá, un objeto que simbolice la presencia del adulto, ¿sí? Porque eso le va a dar seguridad, ¿sí? Tú le vas a decir, este osito te va a cuidar mientras duerme. Entonces, incluso le puedes echar hasta un perfume, obviamente, un splash que use mamá, que él sienta como ese olor de mamá. Y eso, aunque ustedes digan, ay, ¿en serio? O sea, sí, el objeto de transición ayuda muchísimo y le transmite esa seguridad al niño al momento de dormir, ¿sí? Pero todo esto, obviamente, cuando en el día o en algún momento del día que yo tenga el espacio, haya tenido un tiempo de conexión con mi hijo. Y yo siempre les digo, no tienen que estar todo el tiempo con su hijo. Con 10 minutos que ustedes tengan un momento pleno con su hijo, de conexión, sin distracción, sin el celular, sino conectando con su hijo, puede ser jugando, haciendo algo que a ustedes les guste, 10 minutos es suficiente, ¿sí? Incluso la rutina del sueño es importante, pero a veces como no dura tanto, no dura ni los 10 minutos, por eso el niño sigue diciendo, quiero más cuento, quédate un poquito más, porque no le has transmitido la suficiente seguridad y no has llenado lo suficiente su tanque emocional, que todos nosotros tenemos un tanque emocional que yo les he mencionado y eso lo dice el libro Los 5 lenguajes del amor para los niños. Entonces, segundo, el objeto de transición puede ser una camisa de mamá, una manta, un peluche, ¿cierto? Que simbolice esa presencia del adulto. Eso ayuda muchísimo, ¿sí? Porque aunque no sea real, porque es un peluche o algo por el estilo, el sistema nervioso siente ese aroma de mamá y eso eso genera serotonina, que es la hormona del bienestar, ¿sí? Entonces, súper importante. Y si su cerebro está en bienestar, se va a relajar y va a dormir tranquilo. Tercero, algo muy importante y es validar el miedo. Ustedes saben que yo siempre hablo de validar las emociones. Entonces, en lugar de decirle a tu hijo, ay, no pasa nada, deja tanto cuento, no sé, cualquier cosa de las que nosotros le decimos al niño, podemos decirle, entiendo que te asuste dormir sola, pero estás segura, ¿sí? Aquí estás segura. Cuando yo le hablo al cerebro del niño y le digo, aquí estás segura, lo que hago es bajar esa alarma, que es la amígdala que les mencionaba ahora, la amígdala cerebral. Cuando yo le doy lenguaje de seguridad, lo que hago es ir desactivando esa alarma de precaución que el niño tiene activa en su sistema nervioso. Entonces, súper importante decir, entiendo que tengas miedo para que el niño se sienta sentido, mi mamá me entiende, es real esto que estoy sintiendo, ¿cierto? Aquí estás seguro, ¿listo? Entonces, súper importante. Y validar no significa que tú vas a permitir que se quede siempre contigo, sino reconocer la emoción antes de acompañar el proceso, ¿sí? Cuarto punto, yo siempre digo cuarto así. Cuarto punto, juegos de luz y sombra. Entonces tú en el día, esto incluso lo tengo en mi Instagram, pero sí por allá abajito,
Puedes hacer juegos de luz y sombra con tu niño en el día, ¿sí? Durante el día jugar con linternas, con sombras en una habitación que sea, digamos, oscuras. Hay casas donde hay habitaciones oscuras, así esté de día, se ve oscura, para que el niño vea que la oscuridad no es peligrosa. Recuerden que el juego es el lenguaje universal de nuestros niños. Y si yo le quiero enseñar algo, alguna habilidad o demás, puedo hacerlo por medio del juego. Entonces entrar a una habitación oscura y vamos a jugar a las sombras, vamos a poner la linterna y mira lo que yo estoy haciendo en la pared y muevo las manos, los dedos, hago el conejito, todo en las sombras. ¿Y qué vas a hacer tú? Y lo hacemos juntos para que él vaya cogiéndole confianza a la oscuridad y su sistema nervioso se dé cuenta de que la oscuridad no es peligrosa, ¿sí? Entonces ¿sí? Puedes decir también que la oscuridad no te hace daño. Ya tú también puedes irle hablando en ese momento de juego para que su cerebro lo vaya interiorizando, ¿ok? Quinto, súper importante, que esto siempre se le digo a las familias y las familias que requieren, bueno, que están en mis asesorías, cuando trabajamos esta parte, siempre hacemos esta transición gradual. Es decir, no de una enviar el niño al cuarto solo, sino paso a paso. Entonces, por ejemplo, quedarte un ratico con él en el cuarto hasta que él se relaje y luego salir poco a poco. Les cuento cómo lo hice con una mamá. Ella le adecuó el cuarto a su niña y todo, ¿cierto? Y la mamá al inicio sí empezó a dormir con la niña en el cuarto de la niña, para que la niña se familiarizara con ese espacio, entendiera que ese espacio era seguro, que era su espacio. Entonces empezó a dormir con ella en el cuarto. Luego no me acuerdo exactamente de cuánto tiempo, en este caso como lo trabajamos, ya la mamá no dormía en la cama de la niña, sino que se quedaba sentada al lado de la cama. Es decir, la mamá ya salió de la cama y dejó a la niña sola en la cama, pero todavía no se iba del cuarto hasta que la niña se durmiera. Y luego ya se sentaba ahí al ladito en la silla. Luego de un tiempo ya la mamá no se sentaba al lado de la cama, sino en la puerta del cuarto, ¿sí? Y así lo fuimos trabajando y logramos que la niña paso a paso pudiera dormir sola. Sí, yo no les digo que fue perfecto el proceso. Hubieron noches donde la niña se levantaba, una noche que se levantó 2, una noche 1, una noche que no se levantó sino como hasta las 6 de la mañana. Entonces ahí fuimos viendo también el progreso de esta manera. ¿Sí? Entonces tú le puedes decir, hoy me voy a quedar aquí, cierra tus ojitos, mamá te va a acompañar hasta que tú te duermas, ¿cierto? Luego me voy a hacer en la puerta, te doy un beso y desde acá te voy a estar colocando cuidado. Y hacemos este proceso progresivamente para que la niña se vaya sintiendo segura y ya va a llegar el momento donde mamá ya no tiene que estar en el cuarto. Yo sé y entiendo que es un poquito demandante para mamá, porque mamá simplemente quisiera dejarla en su cuarto o papá. Yo hablo mucho de mamá, pero puede ser cualquiera de las dos personas. Simplemente quisiera dejarla en el cuarto y salir. Pero si queremos que nuestros niños aprendan algo, al inicio demanda un poquito más de tiempo. Y ya luego el niño lo va a hacer solito. ¿Listo? Entonces esto, progresivamente. Sexto, súper importante también, la corregulación antes de dormir. Es decir, hacer respiraciones juntos, inhalar profundo. Entonces hacer la respiración del globo. Imaginemos que estamos soplando burbujas, o hacemos la imaginación de que estamos oliendo una flor y soplando una vela. Y esto lo podemos hacer unas 3 veces para practicar respiración consciente y ayudar al niño, a su sistema nervioso, a regularse. Porque recuerden que su sistema nervioso debe estar regulado para entrar en este estado de reposo. Entonces había una mamá que me decía, él habla todo el tiempo de fútbol, incluso ni puede dormir. Claro, está activo su cerebro. Entonces yo voy a ayudarle con esta regulación por medio de la respiración para que su cerebro se vaya relajando, ¿sí? El cerebro aprende a asociar el momento de dormir con calma, no con tensión. O sea, el cerebro asocia que este momento de dormir es de calma, ¿sí? En lugar de tensión, como a veces pasa con algunos niños porque los gritan, los regañan
Y todo esto antes de irse a acostar porque no quieren dormir solos o porque se presentó alguna situación. Entonces, siempre tener en cuenta que para que tu niño pueda llegar a este estado de calma, la rutina que antecede debe ser tranquila, debe ser de regulación para que luego su sistema nervioso llegue a un estado de reposo. Alejandra, que me dice que una niña de 31 años le cuesta dormir sola y que yo ya, bueno, ya di como una respuesta a esto. Revisa, y esto es lo que siempre hacemos nosotros los psicólogos cuando trabajamos con los adultos, porque yo aunque no atiendo meramente a los adultos, trabajo con los papás. Y para trabajar con los papás, reviso también su historia, para que ellos puedan entender desde dónde están criando. Entonces siempre lo que hacemos es preguntar qué te pasó, qué viviste, qué experiencias seguramente atravesaste que aún de adulta te da miedo. No, igual, o sea, sí, y es eso. Si nos damos cuenta, todos nosotros sentíamos miedo en la infancia de la oscuridad. Y si eso no se abordó adecuadamente, vas a ser una adulta posiblemente que siga sintiendo miedo a la oscuridad, a dormir solo, o miedo a, sí, uno a veces está en la sala y uno sale a la sala en medio de la oscuridad y uno como que, bueno, alerta. Porque recuerden que esto es natural para el sistema nervioso, pero yo como adulto ya lo sé manejar, el niño no. Esa es la diferencia. Yo ya tengo la capacidad a nivel de corteza prefrontal de manejar la situación y saber, en mi imaginación no está pasando aquí nada en realidad, ¿sí? Pero el niño no. Y también a los adultos nos pasa cuando estamos si dormimos con nuestra pareja, por ejemplo, esa pareja nos ayuda a regularnos. Entonces, para el cerebro es súper importante, como les decía, la regulación. Y el día que de pronto esa pareja no pudo estar o llega tarde, no sé si les pasa que no nos podemos dormir. ¿Por qué? Porque el sistema está activo en ese momento, no ha llegado a un estado de regulación porque la rutina siempre es dormir con esa persona, ¿sí? Entonces ahí vamos entendiendo incluso hasta nosotros los adultos. Y cuando duerme con sus padres y así también tiene mal sueño y llanto, ¿por qué será? Hay que revisar qué pasó en el día, la rutina del día, cómo hiciste la rutina de sueño, si hubo tiempo de conexión. Recuerden que la palabra clave de este espacio es conexión y seguridad. Cuando tu niño se siente conectado y seguro, puede dormir tranquilo. Porque ya no va a tener miedo de me voy a separar de mis figuras primarias, sino que él ya sabe que aunque se separe van a estar ahí, porque ya hay la suficiente conexión y seguridad. Mi hijo tiene 5 años, duerme con nosotros. ¿Cómo se puede poco a poco hacer el cambio para su habitación? Esto me lo escribe Miss. Ya mencioné entonces las estrategias de cómo hacerlo progresivamente, qué tener en cuenta en la rutina. Mi hijo siempre que le mando a dormir me dice que no quiere dormir solito porque le da miedo. Sí, claro, es totalmente esperado. Tiene 8 años, así, 4 años. Sí, esto también lo expliqué al principio. Igual este live, por si llegaste tarde, lo voy a dejar guardado en YouTube. Yo ahora lo descargo y lo subo a YouTube. El mío dormía solo y ya llora que quiere dormir conmigo, tiene 7 años. Maye, esto también pasa por alguna situación que el niño esté viviendo o vivió, bien sea en el entorno escolar, bien sea en el hogar, que no le genera seguridad. Si tiene esa regresión, porque eso se llama regresión, hay que revisar qué pudo haber causado eso. Inca, no sé si me escuchó cuando me hizo la pregunta sobre la llegada de la hermanita menor y que el niño en la madrugada se levanta llorando. Mami me pregunta Joa que la niña a veces dormida se sienta en la cama. Esto tiene un nombre en cuanto al sueño.
Ay, se me escapa ahora. Pero cuando esto pase, o sea, no es de asustarse, tratar de no despertarla, sino que ella solita luego va a volver otra vez a dormirse, ¿sí? Entonces, esto a veces les pasa a algunos niños. A otros niños dormidos lloran, ¿sí? Pero están dormidos. Entonces uno ahí en ese momento no los despierta ni nada, porque ellos luego ya se van regulando. Ay, se me escapa el nombre ahora. No, sí, es normal, no le pasa a todos, pero es normal. Pero entonces cuando le pasa eso, no la despiertes, que ella misma vuelve y se acuesta. Obviamente si es seguro, ¿no? La niña sí se queda sentada, pero si ya pasa otro de que se levanta y esto dormida, pues ya hay que intervenir. Excelente live, gracias, soy Eli. O sea que no se puede dejar llorar. No sé, Julie, por qué me... Ah, ok, yo me imagino que Julie me pregunta esto porque, por lo que dije ahora, que cuando dejan a un niño solo en un cuarto llorando, que porque él en algún momento se duerme, hay una afectación en su sistema nervioso porque el cerebro empieza a segregar cortisol, que es la hormona tóxica. No es tanto que a un niño no se deje llorar, es que el niño no viva eso en soledad. Eso es lo que en realidad causa la afectación a nivel emocional. No es tanto la emoción, no es tanto el llanto, sino que el niño lo viva en soledad, ¿ok? Para que quede eso claro, no quiere decir que el niño no puede llorar, no lo dejo llorar, no, sino lo que lo afecta es que lo viva en soledad, pero si tú estás ahí regulándolo, ayudándolo, acompañándolo, va a llegar el momento donde él se va a ir calmando de manera saludable, no porque su sistema nervioso colapsó, ¿sí? Vanessa dice, nunca se puede dejar llorar, nunca. Sí, o sea, la idea, como les decía Vanessa, es no dejarlo solo. Y cuando tú lo acompañas y lo ayudas a regularse, pues él se va a ir calmando, va a llegar a ese estado de calma, pero no dejarlo. Sí, cuando hablamos de dejarlo, es que yo me voy y lo dejo solo en el cuarto llorando. No, eso no es bueno hacerlo para nada, afecta a su salud mental. Ok. Mi hija tiene 11 años y nunca la dejé llorar para dormir. Sí, o sea, porque la tarea o el rol de nosotros los adultos es ayudarles a regularse. Bueno, yo hago así, pero cuando ya están grandes en su cama, todo, acompañarlo, masajearlo, tocarle la espalda, esto lo va ayudando a regularse y a que se pueda dormir. Ah, ok, cuando hace una pataleta se puede dejar llorar. Bueno, este ya es otro tema, pero recuerda que en las pataletas no ignoramos, acompañamos, le ayudamos a regular, le modelamos regulación, ¿sí? Entonces, si se enojó, se frustró, entiendo que estás enojado, entiendo que estás frustrado, vamos a respirar juntos, si pegó, le pongo el límite, no se vale pegar. La próxima vez que sienta rabia puedes apretar puños y le enseño también cómo regular esa emoción. Hola, mi niña tiene 11 años pero no le gusta dormir. No le gusta dormir o no le gusta dormir sola. Revisa también la cuestión de las pantallas. Cómo lo está manejando en casa, cómo está la dinámica familiar. Recuerdan que hay factores que pueden estar influenciando también este proceso. No solo los que yo les mencioné, que tienen que ver con neurociencia emocional y evolutivo, sino que también pueden haber situaciones en el hogar, separación, cambio de colegio, conflictos entre papá y mamá, muerte de un ser querido. Todo esto también puede influir en ese proceso del sueño. Mi hija de 5 años tiene miedo a la oscuridad, no le gusta salir en la noche. Mariana, puedes trabajar con él los jueguitos de, ¿cómo se llaman? De los juegos en la sombra para que el niño, para que su cerebro empiece a interiorizar de que la oscuridad no es peligrosa. Les voy a crear un reel también sobre esto y voy a ver si les subo unas imágenes de actividades que ustedes pueden hacer con ellos. Bueno, ya leí esto. ¿Cuándo más o menos recomiendas que coloque al bebé a dormir en su habitación? Tiene 10 meses. Bueno, me imagino que a Pau
apenas llegó ahora, porque yo esta pregunta la respondí ahora y es, no recomiendo una edad, esto lo decide cada familia, según la dinámica, según los costumbres, según cada familia, ellos deciden en qué momento van a dejar de hacer colecho, ¿sí? Lo que les mencioné al inicio, sí, es que generalmente este miedo a dormir solo es entre los 2 y los 7 años, pero según otros factores puede ser hasta los 8, los 9, esto ya también depende de cada familia, pero a nivel de neurociencia del desarrollo, generalmente es de 2 a 7 el miedo a dormir solos. Si tú me dices, mi hijo tiene 8, tiene 9, tiene miedo a dormir solo todavía, revisa cómo has hecho el acompañamiento, cómo está la conexión y el vínculo contigo, si hay algún factor externo que esté influyendo, como les decía ahora, algún conflicto en el hogar, algún cambio. El mío tiene 5 y apenas estoy tratando de que se desprenda de mí al dormir, es muy difícil para él. Mafe no fue la que me preguntó. Recuerda, Mafe, que no es tratar de que se desprenda. Ustedes para sus niños son esa figura de protección y para su cerebro representa, tengo que estar con esa figura de protección para sobrevivir. Entonces no es tratar de que se desprenda, sino fortalecer el vínculo y la conexión con tu hijo, y esto va a hacer que él solito se vaya soltando también un poco. Es eso, si ustedes sienten que sus niños están muy apegados a ustedes, es porque no hay la suficiente conexión con su hijo, porque su tanque emocional no está lleno, ¿sí? Porque un niño que se siente seguro con mamá y papá, tranquilamente puede soltarse. Bueno, y un punto muy importante es que yo no espere siempre que mi hijo me busque para jugar, para pasar tiempo conmigo, que me busque todo el tiempo porque es que no le estoy dando o no estoy llenando su tanque emocional, sino yo también buscar esos espacios. Por ejemplo, decirle, hijo, mañana vamos a hacer, no sé, galletas juntos, mañana te voy a llevar al parque, cosas así, y lo cumples. Que tú también lo busques. No sé, si nosotros como adultos, por ejemplo, si tenemos una pareja y somos nosotros las que todo el tiempo tenemos que estar buscando a esa pareja, yo entiendo o percibo que yo no le importo, que yo no le intereso a esa persona porque siempre yo la busco, él nunca me busca. Así mismo pasa en la infancia, porque aunque ustedes sean mamá y papá, eso es una relación, que es una relación diferente a la de las parejas, pero es una relación. Entonces, que tú también busques a tu hijo, saques el espacio, le digas, hoy vamos a hacer esto a tal hora, mañana vamos a hacer esto, aquello. Si me hago entender, no solo esperen que sus hijos los busquen a ustedes, sino ustedes también a ellos, y así también fortalecen ese vínculo y esa conexión. Muy importante poder identificar el lenguaje del amor de mi hijo. Yo tengo un grupo de WhatsApp, en ese grupo de WhatsApp ya son más de 100 mamás. Yo envié el libro de, ¿cómo se llama? El lenguaje del amor de los niños. Y esto también es importante tenerlo en cuenta para saber cómo mi hijo se siente querido. Porque yo puede que le esté dando amor de una forma, pero no es la misma forma en la que él me la está pidiendo. Y eso tiene todo que ver incluso con las parejas, las personas que ya se han leído el libro El lenguaje del amor. Yo envié el lenguaje del amor de los niños, que son los mismos 5 lenguajes del amor, pero los ejemplos y las actividades que plantean ahí son acorde a la infancia. ¿Cómo hago para permanecer en ese grupo? En el link de mi perfil está el enlace del grupo. Ustedes entran al Linktree que hay en mi perfil y ahí hay una partecita que dice grupo de WhatsApp Padres Conscientes, ahí entran, ¿sí? Y sí funciona porque ya muchas mamás han entrado por medio de ese. Bueno, entonces, para ir cerrando, quiero contarles que dormir solos no es un logro que se impone. Es una habilidad que se desarrolla cuando el niño se siente seguro. Si el niño no se siente seguro, créeme que no va a dormir solo y va a ser complejo, ¿sí? Así como nadie aprende a nadar lanzándose solo al agua,
tampoco aprende a dormir tranquilo si su cuerpo aún se siente en amenaza. Y eso es súper importante en los hogares también, cuando hay maltrato intrafamiliar o que el papá llega siempre en las noches a violentar. Todo esto va a ser muy complejo que el niño duerma solo porque su sistema está siempre en modo alerta porque algo malo va a pasar, ¿cierto? Algo malo siempre pasa en la noche o si papá y mamá pelean en la noche y esto va a dificultar que el niño pueda dormir solo y que pueda conciliar el sueño. Entonces, revisen todos estos punticos que es importante tenerlo en cuenta. Y nuestro trabajo como adultos es acompañarlo hasta que su sistema nervioso aprenda que está a salvo, que está seguro. Porque cuando se siente seguro, su cuerpo puede relajarse, su mente descansar y tú también como mamá o como papá, ¿sí? Recuerden que el miedo no se vence con fuerza, ¿sí? Se va y se duerme solo, sí o sí, sino que se va disolviendo con seguridad. Entonces, seguridad es la frase clave, conexión y seguridad, ¿listo? Entonces, este live lo voy a estar subiendo al canal de YouTube por si llegaste tarde, por si se lo quieres enviar a alguien. Si quieres entrar al grupo de WhatsApp, en el link de mi perfil está. Esta semana, el jueves, con todo gusto, Xiomi, gracias a ti por quedarte todo el live. El jueves una masterclass gratuita por medio de Google Meet de Acompañando el Mundo Emocional de mi hijo. ¿Sí? Si quieres estar en esa masterclass gratuita, voy a estar enviando el enlace solo en el grupo de WhatsApp. Entonces va a ser el jueves a las 8 de la noche, hora Colombia. ¿Listo? Reina, ¿y cómo manejar el comportamiento de los nenes? El mío tiene 3 años. Depende de la conducta exactamente, pero siempre recuerden que para redireccionar la conducta de un niño tengo que enseñarle cómo sí hacerlo, en lugar de siempre decirle, no hagas esto, no hagas lo otro. Voy cerrando entonces. Shirley dice, no puedo, porque hay varias personas que han entrado con ese enlace. Escríbeme al WhatsApp, entonces ahí también está el WhatsApp. Muchas, me escriben aquí al interno, yo les envío el WhatsApp y en el WhatsApp, porque es que por aquí yo he intentado y no deja enviar enlaces, no entiendo cómo funciona eso en los mensajes. Si yo les envío un enlace a ustedes no las deja entrar. Con todo gusto, Juliet Melissa, muchas gracias, eres bastante ayuda, con todo gusto. ¿Cuándo puedes dar una terapia para adultos, porfa? Como les decía, Kamabasu. Yo no doy terapias a los adultos propiamente, sino que trabajo con los papás, todo en torno a la crianza, pero también miramos su historia, desde qué posición están criando, desde experiencias que les pasó en su infancia, entonces están influyendo en su crianza. Hago todo ese trabajo, pero ya si tú necesitas terapia para ti propiamente, pues no, eso no lo trabajo yo. Todo va en torno a la crianza, el desarrollo infantil y las herramientas para los papás, para trabajar también internamente en torno a la crianza y el acompañamiento de sus hijos. Por eso también hago un taller muy bonito que se llama Sanar para Criar, donde las mamás hacen un trabajo introspectivo, conectan con esa infancia que ellas vivieron, empiezan a hacerse más conscientes de muchas cosas para criar, no desde esas heridas o creencias limitantes, sino de manera más consciente. A ver, termino de leer por aquí. El canal de YouTube también lo tengo ahí en el enlace. Ustedes entran al perfil de este TikTok y ahí hay unos enlaces. Entonces está el enlace del Linktree y creo que dice uno más. El otro es el de YouTube. Hoy lunes no me conecto en la noche, me conecto martes, miércoles y jueves en la noche para leer, para hacer el club de lectura. Con todo gusto. Listo, ya me escribieron al interno, yo les respondo ahora.
Ah, Diana dice, sí, sería tips para ayudarnos a manejar nuestras emociones, para ayudar a nuestros hijos. Claro, la masterclass gratuita va a ser cómo acompañar el mundo emocional de mi hijo, pero ahora en en noviembre viene asesoría grupal de inteligencia emocional para padres, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Es difícil acompañar el mundo emocional de nuestros niños si no sabemos ni siquiera hacerlo con nosotros mismos. Entonces, en noviembre viene asesoría grupal para que estén pendientes. Es una asesoría de 3 días. Inteligencia emocional para padres. Gracias, muy interesante. Ya te escribí al interno. Ok, ahora les respondo. Hola, Dot, ¿cómo me puedes ayudar? A mi hijo tiene 4 años, hace popó en el baño, ¿se puede? Claro que se puede ayudar. Incluso ayer subí una imagen para que trabajemos esa parte por medio de las asesorías personalizadas, lo podemos trabajar, Nancy. Del control de esfínteres, el control anal, que es el control del popó, se toma más tiempo, ¿no? Que el control vesical, que es el control de la orina. No hay un día que no me estrese porque mi hijo no sé qué hacer, cómo hablar con él. Sí, entre tejidos. Eso básicamente tiene que ver con falta de herramientas, pero también tiene que ver de cómo tú estás internamente. Porque recuerda que lo que tú sientes, ese estrés, no tiene nada que ver con la conducta de tu hijo. Muchas veces él se comporta como niño, que le faltan herramientas, que le faltan habilidades, y tiene todo que ver de cómo tú estás internamente. Y ese comportamiento de tu hijo lo que hace es activar cosas internas que tú no has resuelto contigo misma. A mi hija le da miedo dormir sola, termina pasándose a mi cama en la madrugada. ¿Qué puedo hacer? Esto ya lo hablé, Cindy, esto ya lo hablé en todo el live. Supongo que llegaste hace poco. Voy a subir el live a YouTube y allá lo puedes ver completo. ¿Qué puedo hacer para que él permanezca tranquilo y seguro? Eso tiene que ver con el nivel de actividad entre tejidos. Tengo un video en mi canal de YouTube donde hablo de los temperamentos. ¿Qué pueden hacer con los niños que tienen nivel de actividad alto? ¿Cómo hago para unirme al grupo? No veo el link. El link está en mi perfil. Igual escríbeme, Luisa. Entonces, aquí al interno yo te envío para que te unas. Bueno, Nancy, con gusto. Ay, no entendí. Me dice, se me apagó el celu y no vi tu respuesta sobre el dinosaurio y si afecta el sueño. Pero tampoco leí la pregunta del dinosaurio. ¿A qué te referías con el dinosaurio? Creo yo que es algún juguete, pero no sé, no vi la pregunta. Mi hija todas las noches se levanta llorando, ya tiene 4 años, pero duerme sola, duerme contigo. Hay que revisar. También la rutina del día tiene mucho que ver con esos despertares, ¿no? Si fue una rutina de estrés, si tuvo alguna situación compleja. Patricia dice que me dejó el número. ¿Me puedes escribir un mensaje, Patricia, por aquí por TikTok? Sí, él todo el tiempo quiere jugar, pero debo trabajar y él se enoja y se pone a llorar. Sí, pues un niño todo el tiempo quiere jugar, es su lenguaje, pero es cuestión de herramientas, es cuestión de tener herramientas para saber cómo acompañarlo. Mi hijo de 2 años le gusta ver pelis de dinos y eso puede estar afectando su sueño. No, si en la película de dinosaurios no pasan cosas así fuertes que generen de pronto miedo y demás, no hay ningún inconveniente. Recuerda que pues no hacerlo cerca a la hora de dormir. Porque cuando se va a empezar todo este proceso de la rutina del sueño, tiene que tratar de que todo sea lo más tranquilo y calmado posible. ¿Listo? Dormimos en la misma pieza, pero ella duerme sola en la cama. Igual, hay un proceso ahí de separación a manera de contacto físico. Entonces, trabajar mucho el vínculo y la seguridad. No sé si apenas llegaste, que esto ya lo compartí en el live. Ay, hola Gabriela, ¿cómo estás?
No, todavía no tengo una fecha, sí lo voy a hacer, pero todavía no tengo una fecha. Yo cuando tenga la fecha del taller Sanar para Criar, la voy a estar anunciando por aquí. Y vienen otros talleres también súper bonitos el próximo año, diferentes. Bueno, familia, yo los... Ay, es que ustedes me siguen escribiendo y yo no los quisiera dejar sin responder. Mi hijo pasa mucho en las pantallas, ¿cómo hago para que se despegue de ellas? Tengo un video en mi canal de YouTube sobre alternativas de las pantallas, pero recuerda siempre quién dio la pantalla, fue el adulto. Entonces empezar a retirarlo de manera progresiva. Coloca normas en la casa, en qué momento ver las pantallas, cuánto tiempo. Si antes veía 2 horas, que es exceso de pantallas, recuerden hasta los 6 años 0 pantallas. Si antes veía 6 horas, oígame a mí, 2 horas, entonces ya le vamos a reducir a 1:30, luego le vamos a reducir a 1 y pon un estímulo, una alarma, algo que le indique al niño que se acabó el tiempo de ver pantallas y así lo va reduciendo paso a paso. Pero en el video de YouTube tengo herramientas de qué pueden hacer entonces. Sí, imagínate, tiene 6 años y pasa mucho tiempo en pantallas. Las afectaciones de las pantallas son en muchas áreas, entonces ahí en ese video de YouTube te cuento todo eso. Bueno, familia, yo los dejo, nos vemos mañana de nuevo a las 8 de la noche con el club de lectura. También voy a estar respondiendo preguntas, ¿sí? De cualquier tema, a la vez que aprendemos juntos todo sobre apego seguro. En este libro vamos a estar aprendiendo sobre temperamentos, que yo les hablo mucho, los 9 rasgos del temperamento, pataletas, emociones, límites, conductas agresivas. ¿Listo? Entonces, feliz inicio de semana. Con la ayuda de Dios nos vemos nuevamente mañana martes a las 8 de la noche, hora Colombia. Gracias por haberse conectado.